me di cuenta que hay lugares famosos y turísticos de San Francisco que aún no conozco. Llevo viviendo 2 años aquí y como que no he terminado de visitar lugares en mi ciudad. Así que se me ocurrió jugar a la turista en mi ciudad. Pero primero lo primero, vamos a desayunar. Acabo de regresar de mi viaje de México. De hecho, chequen mi blog si no lo han visto. Y como acabo de regresar, me siento un poco nostálgica. Estoy extrañando México y la comida. Así que quise venir a desayunar a un restaurante que se llama Luchos. Luchos tiene desayunos típicos mexicanos, así que vamos. Es tan bueno que siempre hay fila. ¿Me puedes dar los chilaquiles? ¿Los chilaquiles? Half. ¿O quién quiere agregarle algo? Pico de gallo, crema, sour cream. Cochinita pibil. ¿Cochinita pibil? Perfecto. ¿Cómo quiere huevo encima? Estrellado y ¿Ok? volteado. Pero lo quiere medianos, tiernos o bien cocido. Bien cocido. Perfecto. Muchas gracias. Sí, a usted. Me sentí valiente y le puse la salsa de habanero. Espero no arrepentirme. Me encontré a Lucho, el dueño del restaurante al que vine. Hola, Lucho. Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿De Yucatán? Oh, de Yucatán. Sí, de la península. Ah, la península. No tienes el acento de yucateco. Ah, poquito, hay poquito. Se perdió un poco, tal vez. Un poco perdido, sí. ¿Y en qué te inspiraste para tus recetas? Después de tantos años en trabajar en restaurantes, hace 7 años y medio decidí abrir Luchos con mi esposa. Oh. Y digo, tanto trabajar desayunos y me dio la idea de por qué no hacer un infuse con la comida mexicana. Oh. So decidimos hacer la cochinita pibil en un omelette, en un Benedict's y en los chilaquiles. No exactamente típicos, pero son unos buenos chilaquiles. Muy buenos. Tenemos la torta de cochinita, que tiene el repollo, tomate, cilantro, la cebolla en vinagre. Uno de los platillos que la gente más le encanta. Después agregamos la birria, agregamos los pancakes, tenemos de diferentes tipos. Y poco a poco la clientela le ha encantado la combinación entre el desayuno y la comida mexicana, que podamos decir, influenciado en la península de Yucatán y un poquito más de otras partes de México, pero más en la península de Yucatán, como la cochinita pibil. Sí, es muy típica de Yucatán. Si vas, tienes que probar la cochinita. Sí. Luchos estuvo delicioso. La cochinita, no puedo explicarles lo rico que estaba. Me recuerda mucho a México. Y me encantó encontrarme a Lucho, el dueño, porque se nota que tiene una pasión por la comida y que hizo con mucho amor el menú de su restaurante. Si llegan a venir a San Francisco, en serio les recomiendo no perderse Luchos. Estamos en Ghirardelli Square. Este es uno de los lugares que me faltaba conocer de aquí de San Francisco. Y de hecho, yo pensé que solo estaba la chocolatería famosa Ghirardelli y que era lo único que había aquí. Pero me estoy dando cuenta que hay un montón de restaurancitos y creo que incluso tiendas. Así que vamos a explorar.
dos cosas que me interesan de aquí. Una es que hay una tienda de Jellycats, que son los peluchitos tiernos que venden. Y la segunda cosa es que hay un photo booth, así que es nuestra misión encontrarlos. Dice al fondo Chocolate Experience, y ¿quién puede negar el chocolate? Nadie. Uy, huele delicioso. Tienen algunos sabores especiales, como este es de caramelo con sabor a cono de waffle. Esa es mi mezcla de brownies favorita. Si alguna vez la encuentran o pueden comprarla, de verdad, se los recomiendo muchísimo. El Double Chocolate, para morirse. He escuchado que el chocolate Ghirardelli es de los mejores en calidad y de los que menos metales pesados tiene. Venden muchos chunches. Stickers. Creo que son una buena cosa para coleccionar, pero luego termino no sabiendo dónde ponerlos. Las vintage postcards o cartas postales vintage también son una buena cosa para coleccionar y decorar. De hecho, llevo buscando algo así para decorar mi casa, pero no he encontrado el correcto. Encontré los Jellycats, pero creo que no hay mucha variedad. Este es un taco. Los Jellycats son peluchitos que son tiernos y curiositos. Y lo que los hace especiales es que tienen diseños peculiares, como un sushi o un huevo. Están regalando varios productos y entre ellos está la marca Fenty Beauty y están regalando maquillaje. Me fui a formar, pero la muchacha del puesto llegó y me dijo que la línea acababa enfrente de mí. Yo era la siguiente porque se les acabaron los productos para regalar. ¡Qué mala suerte! ¡Ay! Allá está el photo booth. Pero, ¡ay! Hay mucha fila. Estoy formada en la fila esperando mi turno. Este es el detrás de cámaras. Nos estamos preparando. ¡Se logró! Misiones cumplidas. Ahora vamos al Ferry Building, que es nuestra segunda locación que no conozco. Ya había pasado antes enfrente del Ferry Building en carro muchas veces, pero nunca he entrado. Y si no me equivoco, dentro del Ferry Building hay muchas cafeterías, restaurantes y supongo que tiendas. Así que quiero explorarlo y ver qué encuentro.
Fue mi primera vez probando la comida de Camboya y fue todo un éxito, me encantó. ¡Ay, tengo que cruzar, esperen! ¡Me van a atropellar! Esa fue mi primera vez probando la comida de Camboya y me encantó. 10 de 10. El curry que probé, delicioso. Delicioso. Soy muy fan de la comida hindú y esta es más o menos parecida a los curries. Puedo ver la semejanza. Ahora solo falta el postre. Pero aquí voy a terminar el vlog porque quiero disfrutar el día o lo que queda del día con mi esposo. Díganme en los comentarios qué hicieron ustedes en San Valentín. Nos vemos a la próxima. Adiós.